¿Ya? Ok, vamos a empezar a ver entonces aldehídos. Los aldehídos tienen una característica, muchachos, y es que son derivados de grupos carbonilos. ¿Qué es un grupo carbonilo? Dejen que cargue porque les digo que está muy lento el internet. El carbonilo está representado ahí subrayado en amarillo. Son justamente ese carbono con un doble enlace hacia un oxígeno. Si la tetravalencia se completa de ese carbono con enlaces simples hacia otros carbonos, en automático se le conoce como cetona, que es la que vimos la semana pasada. Y si el grupo carbonilo ahora está unido a un carbono nada más y luego a un hidrógeno, es decir, se encuentra distal o terminal en la cadena, en automático lo conocemos como un aldehído. Hay diferentes formas de abreviarlos. Podrías ponerlo de una manera semidesarrollada, como la que aparece aquí, o lo podríamos poner como RCHO o COH, es exactamente lo mismo. Aunque la verdad es que preferimos este orden CHO para que no vayas a pensar en algún momento que se está uniendo con un alcohol, sino que quede bien claro que es un doble enlace hacia un oxígeno. En el caso de las cetonas, otra forma de abreviarlo es RCOR, estas le llamamos las fórmulas generales. Habíamos visto que la cetona, por ejemplo, cuando se encontraba de baja jerarquía, se nombraba como oxo, y cuando se nombraba de máxima jerarquía tenía una terminación ona. Cuando nosotros enfrentamos a los aldehídos y a las cetonas, siempre gana el aldehído. Pero este tiene una característica que tiene dos prefijos y dos sufijos que se deben de utilizar siguiendo las reglas. Los prefijos pueden ser oxo y formil, los sufijos pueden ser al o carbaldehído. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Ahorita les enseño a usarlos. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Si nosotros entonces empezamos a trabajar con los aldehídos, vean ustedes en la parte de aquí arriba, les estoy poniendo una cadena principal. Esta cadena, por ejemplo, al inicio tiene subrayado ahí o encerrado en rojito un aldehído. Ahorita que cambie la pantalla se van a dar cuenta. Tenemos entonces el aldehído como CHO o CHO. Y entonces, una característica importante es que en cadenas lineales frecuentemente el aldehído toma parte de la cadena principal. Si es parte de la cadena principal y no hay ningún otro radical con el que se estuviera peleando o que fuera de más jerarquía que él, en automático nosotros vamos a decir que se considera de máxima jerarquía, por lo tanto va a ganar la terminación al. La terminación al es propia de estructuras lineales o de cadenas abiertas, mientras que la terminación carbaldehído es para ciclos. Esa es la primera diferencia. Si nosotros revisamos entonces esta primera estructura que tenemos ahí en la pizarra, nos vamos a dar cuenta que tiene 5 carbonos, incluido el aldehído dentro de esa cadena principal. Tendríamos 2 radicales metiles, no hay isomerías, no hay ningún otro tipo de radical y vamos a tener entonces 4,4-dimetilpentan, haciendo referencia al enlace simple o los enlaces simples, y en la coordenada número 1 tendríamos el aldehído. Muchas veces deciden no poner la coordenada del aldehído porque asumimos que se encuentra en la coordenada 1. Yo les he dicho muchas veces que en este salón no se deja nada ambiguo porque manejamos pura nomenclatura estricta, ¿sale? Para evitar que haya confusiones. El siguiente ejercicio vuelve a tener al aldehído por la derecha y tiene más jerarquía que el doble, que el triple, que los alcoholes o que las cetonas que hemos estado viendo. Por lo tanto, la numeración se jala de la derecha hacia la izquierda. No hay radicales, no hay isomerías porque el doble enlace está sobre el último carbono y entonces tendríamos X4-enal o X4-en1-al, que es la segunda, la que más nos interesa. En el caso en el que hubieran dos aldehídos, estos aldehídos se cuentan dentro de la cadena principal. Son 6 carbonos, los enlaces entre todos ellos son simples. Y luego entonces en el carbono 1 y en el carbono 6 tendríamos 2 aldehídos. Noten ustedes que en estos 3 casos he puesto la terminación al del aldehído haciendo referencia a que es el grupo funcional de más jerarquía y porque sabemos que la terminación o sufijo al se utiliza para cadenas abiertas.
Si nosotros tuviéramos entonces ahora el caso de los ciclos, en el caso de los ciclos, vean ustedes que un aldehído nunca puede tener su carbonilo metido dentro del ciclo. Esto porque si nosotros tenemos el carbonilo tendría que tener a fuerza el doble enlace hacia el oxígeno, tal cual está dibujado en esta parte de abajo. Debido a que este carbono tendría que ser parte del ciclo, dos de sus enlaces ya estarían comprometidos en el ciclo. Por lo tanto, la idea de meter otro hidrógeno aquí sería imposible, porque entonces ya no serían 4 enlaces, que es lo máximo que puede tener el carbono, sino 5 enlaces. Por lo tanto, el aldehído jamás puede estar metido dentro de la cadena o haciendo parte de la cadena principal de un ciclo. Si eso fuera, en automático este hidrógeno desaparecería y entonces esto en realidad sería una acetona. En el caso de la acetona, sin problema lo podemos hacer. En el caso de los aldehídos, no. Es por eso que estos aldehídos, que están como CHO, en estos que están rojos, salen directamente del ciclo. Son radicales totalmente. En este sentido, no pueden tener terminación al, porque nosotros tenemos que mencionar de alguna manera que este carbono no fue parte del ciclo, sino que es un carbono extra o adicional que finalmente se está comportando como un sustituyente. En este sentido, entonces, nosotros diríamos ciclohexano, porque es un ciclo de 6 carbonos con enlaces simples, carbaldehído. Como nosotros nos gusta la nomenclatura estricta, entonces lo que hacemos es que en el carbono número 1 marcamos a ese carbaldehído. En el segundo caso tendríamos entonces el bromo con la numeración 3 y entonces pondríamos 3 bromos ciclopentano porque son puros enlaces simples en un ciclo de 5 carbonos carbaldehído y podríamos incluso entonces abrir la nomenclatura y decir que se encuentra en el carbono 1. Tal vez podríamos obviarlo en los momentos en los que, como este caso, aparece solamente un aldehído y no otros diferentes. Si hubiera más de uno, yo sí les recomiendo ampliamente utilizar siempre todas las coordenadas. ¿Me van siguiendo? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Ahora, normalmente, por ejemplo, estos aldehídos tienen diferentes aplicaciones y en la industria hay 3 compuestos específicamente que lejos de nombrarlos con el nombre YUPAC, se les ha asignado un nombre como tradicional o común. Y de hecho así se les conoce. Metanal es un formaldehído que normalmente puede trabajar como un anestésico. Benzaldehído en realidad es un benceno carbaldehído. Entonces, cuando yo les diga benzaldehído, pues ustedes dibujan un benceno con un aldehído. Si les digo formaldehído, es el metanal. Y si les digo acetaldehído, es el etanal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Hagan si quieren una captura de pantalla ahí. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Si nosotros ahora nos enfrentamos a un grupo funcional de más jerarquía, como los ácidos carboxílicos que están apareciendo en rojo, en automático el aldehído baja su jerarquía. Cuando baja su jerarquía, fíjense ustedes, si nosotros estuviéramos en el caso en el que tenemos una sola cadena y esta cadena es lineal, y después entonces tendríamos, por ejemplo, que no hay cetonas, en automático este radical se nombra como oxo. El oxo es característico de cadenas abiertas, pero cuando no hay cetonas. Si hubiera cetonas, es decir, si yo aquí apareciera la cetona, entonces ahora ya no puedo nombrar al aldehído como oxo porque la cetona se nombra como oxo y entonces decido nombrarlo como formil. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe. A veces la mayoría decide nombrar a los aldehídos indistintamente como oxo, no importa si haya o no cetonas, y lo nombran como formil cuando el aldehído en una cadena principal ha salido de la cadena, es decir, es un sustituyente en donde el carbono no es parte de la cadena. Nosotros, para ser muy estrictos con la nomenclatura, diremos que si hay cetonas, tú no nombras con oxo, ¿sale? Si hay cetonas, nombras con formil. Si no hay cetonas, nombras con oxo, ¿sale? Entonces ya iremos practicando esto.
siempre la característica tendrá que ser, si tú apareces dentro de una cadena principal y hay una cetona, nombra como formil. Si no hay una cetona, puedes nombrar como oxo. Después se van a dar cuenta que el nombre más común que vamos a utilizar es el formil, ¿sale? En el caso de los ciclos, cuando aparece un sustituyente de más jerarquía como este ácido carboxílico que está aquí al inicio, entonces nosotros siempre decidimos nombrar como formil porque al final ese aldehído que nosotros tenemos ahí está actuando como un sustituyente. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces es una buena manera de distinguir y les voy a poner aquí la aseveración. Oxo normalmente se utiliza cuando el aldehído es parte de la cadena principal, pero al final hay un sustituyente de más jerarquía. Formil se utiliza cuando el aldehído está como sustituyente. Es decir, que el carbono no es parte de la cadena principal. Eso sería otra distinción importante que nosotros haríamos ahí. ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? No, profe. Ok. Luego entonces, si avanzamos, vamos a tener unos ejercicios que van a aparecer aquí. Y fíjense ustedes, si el doble enlace del oxígeno aparece en la orilla y está acompañado de un hidrógeno, como en el caso de este amarillo, ese es un aldehído. Aldehídos, aldehídos. Si en cambio aparece metido ahí y no le acompaña un hidrógeno, sino está metido en la cadena con el doble enlace hacia el oxígeno, esa es una cetona. Aldehídos, cetonas, aldehídos, cetonas. Entonces, noten ustedes que los aldehídos vienen acompañados de hidrógeno y las cetonas no. Puse aquí dos ejemplos de nomenclatura. Nosotros tendríamos una cadena principal de 6 carbonos. Lo numeré del lado izquierdo porque el fenil se encuentra más cerca y entonces este nombre nos quedaría 3-fenil hexano 1,6-dial. En el caso de abajo, nosotros tendríamos una cadena de 3 carbonos con 2 metiles ahí agregados en la coordenada número 2, que harían 2,2 dimetil propano 1,3-dial. ¿Tienen alguna duda de cómo hacer la nomenclatura? ¿No? No. Este de aquí, no, el F no lo vayan a responder porque este grupo funcional que aparece aquí es un éster y ese no lo han visto. Les voy a ayudar de una vez. El éster tiene una nomenclatura especial y es de mayor jerarquía que esa acetona que está apareciendo ahí. Entonces vamos a decir que tiene la coordenada 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Lo que haremos entonces es determinar que este es un radical de baja jerarquía. Entonces decimos que en la coordenada número 3 hay un oxo. Luego entonces tendríamos un ciclo de 5 carbonos con puros enlaces simples, ciclopentan, y vean ustedes aquí lo que va a pasar. Déjenme tantito. Me lo voy a llevar hacia otro lado. Aquí. Este éster va a ser así. Oato de metilo. Este de aquí, el éster, le da la terminación oato y luego te fijas que está pegado después. Y en este caso es un metil, por eso ponemos de metilo. 3-oxo, porque hace referencia a esta cetona, ciclopentanoato de metilo. Esa es la manera en la que se nombra un éster, ya lo vamos a ver después. Ese de ahí se lo regalo porque no lo van a poder resolver así nada más. El aldehído que está acá abajo, por ejemplo, se nombra como formil preferentemente porque hace referencia a que no está sobre cadena principal. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ok. Estos ejercicios más estos que aparecen de este lado son ejercicios para antes de que se termine la clase, ya está programado, tiene un tiempo amplio de entrega, pero necesito que avancen y que la mayoría de ustedes termine dentro del horario. Si terminan dentro del horario, hay una bonificación especial, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Voy a dejar de compartir mi pantalla, insisto, ya está en el Classroom, ¿sale?
Si tienen dudas, abran el micrófono. Ya no entendí. El OXO es para la cetona junto a la cadena principal, y el AL, ¿en cuál se pone? Al es para cuando el aldehído es el de máxima jerarquía. ¿Sale? Al para cadenas abiertas con máxima jerarquía. Oxo, cuando el aldehído es parte de la cadena y de preferencia que no haya cetonas. Formil es cuando el aldehído está fuera de la cadena. ¿Sale? Entonces la cetona tiene más jerarquía que el aldehído. No, la cetona siempre es de menor jerarquía que el aldehído. Ok. ¿Vale?